clase, porque esta después la subimos al aula virtual y ahí las autoridades revisan, ¿verdad? Quienes estuvieron en clase y quienes no. Muy bien. Vamos a dar continuidad al tema y voy a compartirles la pantalla y vamos a recordar de lo que estuvimos hablando en la última clase, ¿verdad? Vamos a ver. En la última clase estuvimos tocando unos temas que son bien interesantes en cuanto al derecho de familia refiere. Entonces, pregunto, vamos a ver, con los que tengo en clase ahorita, Alison, Moisés, Eunice y Marixa, que son los únicos 4 que han venido a clases. Pregunto, ¿qué fue lo que, se acuerdan de lo que estuvimos viendo en la reunión anterior? Alison. Sí, licenciado. Bueno, estuvimos viendo sobre lo de los artículos en el Código de Familia, sobre el desacuerdo de los padres, cuidado personal, ejercicio de autoridad parental, acto de uno de los padres. ¿Y qué recuerdan de eso que estuvimos viendo? Bueno, prueba del estado familiar también. Ajá, correcto. Eso. Excelente. ¿Y qué podemos recordar de eso, Marixa Cano? Bueno, vimos en el artículo 195 ya de las pruebas del estado familiar y de los vínculos del parentesco de familia, en donde, si no mal recuerdo, es como para saber que el hijo de la familia, ¿verdad?, tiene que ver como otras personas que digan que le ha dado educación, que le ha dado, como que le ha proveído para saber que es de él o de ella. Bien. ¿Qué más, Moisés? Bueno, en la clase pasada también estábamos viendo acerca de los errores del fondo o de las omisiones. Recuerdo que estábamos diciendo que se tiene un plazo de 1 año para poder corregir estos errores y que se puede hacer de forma notarial o de forma vía judicial. También estamos viendo acerca de la sanción por falta de aviso. Okay. Excelente. Estuvimos viendo temas que van de la afiliación del estado familiar. Estuvimos viendo temas que hablan sobre la autoridad parental y con respecto a ello estuvimos hablando qué es la autoridad parental y por consiguiente dentro de ello definimos lo que es la autoridad parental a manera de recordatorio de lo que está pues escrito en el artículo 206, ¿verdad? Y para recordarnos un poquito, vamos a decir que la autoridad parental implica un conjunto de facultades que los papás tienen y deberes también por parte de los padres que la misma ley de familia y otras similares les otorga como facultades, les otorga y como deberes se las impone. ¿A quiénes? A papá y a mamá sobre los hijos menores de 18 años o declarados incapaces. ¿Para qué? El objetivo de la autoridad parental dentro de las facultades y deberes de los padres es la protección, es la educación, ¿verdad?, que deben de ejercer sobre cada uno de sus hijos. Entonces, a eso se le llamó la autoridad parental. Y esa autoridad parental, decíamos en la clase anterior, que no es más que el ejercicio de autoridad, fíjese bien, que corresponde al papá y a la mamá conjuntamente, ¿verdad? De no estar los dos, pues les corresponde a uno de ellos, en principio. Ahora, si en un caso no existiera papá y mamá,
entonces son los parientes más cercanos. Si en un caso, pues, hay problemas por la ausencia de papá y mamá, entonces, es decir, algún conflicto que se genere, entonces ahí entra el juez a decidir quién es el que va a ejercer esta autoridad parental, ¿verdad? Y hablábamos acerca de cuál será entonces el ejercicio de la misma, ¿verdad? Y en este sentido, el ejercicio de la autoridad parental, creyendo así conforme a la ley de que papá y mamá son los responsables, pero si falta uno de ellos, el otro asume, pero si faltan los dos, los parientes más cercanos, pero si hay conflictos, entonces es el juez el que, atendiendo aquí, ojo con esto, el interés del hijo, ¿ya?, que eso es lo que más interesa, podrá autorizar que la ejerza algún pariente más cercano a falta de papá y mamá. No pierdan de vista en relación a que la ley otorga a través de un juez la autoridad parental, siempre buscando el superior interés o el interés superior en favor de los hijos, ¿verdad? Lo que más le convenga a los hijos, ¿verdad? Entonces, el artículo 208 dice que los actos realizados en ejercicio de la autoridad parental por uno de los padres en situaciones de suma urgencia es válido. ¿Por qué? Porque en principio el uso o la facultad de la autoridad parental tienen que estar consentidas por los dos padres. Pero a falta de un padre, solamente pudiese ser válido el consentimiento del otro, pero únicamente para ejercer alguna circunstancia especial. Por ejemplo, si necesita la intervención, pero rapidísima, de alguna operación del hijo por emergencia y no están los dos padres, con uno que la dé es suficiente. Esto es nada más, ojo con esto, es nada más en casos en que los padres, falte uno de los padres y en caso de emergencia. Si no es caso de emergencia, entonces la ley dice de que ambos padres tienen que ponerse de acuerdo para establecer lo que es el acuerdo, ¿verdad?, de la autoridad parental. Pero de repente sucede de que las cosas no caminan muy bien, sino que hay problemas, ¿verdad? Entonces, la situación que se genera muchas veces es de que no hay acuerdo entre papá y mamá. Entonces, cuando surgen esos desacuerdos en ese ejercicio de la autoridad parental, entonces, si papá está de acuerdo en una cosa y mamá no, si hay, por ejemplo, diferencias en cuanto a un acuerdo, y como no se ponen de acuerdo y esto viene a afectar a los hijos, entonces aquí, ya sea el papá o la madre, pueden acudir, ¿verdad?, ante un juez de familia para que este juez de familia resuelva lo que mejor le convenga al hijo. Es siempre el interés superior del hijo, ¿verdad? Entonces, esto se da en muchas ocasiones dentro de las familias, los desacuerdos entre los padres. Pero si estos son reiterados o existiere causa de gravedad que entorpeciera el ejercicio de la autoridad parental, entonces dice la ley de que es el juez quien atribuirá totalmente o parcialmente a uno de los padres. Fíjese que se pierde también, ya lo vamos a ver más adelante las causas, pero la autoridad parental pudiese en algún momento extinguirse por uno de los padres o por dos de los padres, que es lo que vamos a ver más adelante. Siempre todo esto mediante la intervención del juez, quien va a decidir, repito, lo que mejor convenga al hijo en cuanto hayan desacuerdos en razón de la autoridad parental, ¿ya?
Entonces, vamos a entrar hoy a un tema que se llama cuidado personal, que pareciera ser casi igual con lo que es la autoridad parental. Pareciera, pero yo quiero que vayamos distinguiendo diferencias entre estos, porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Regreso al artículo 106 para que veamos la diferencia. La autoridad parental, ¿verdad? Dice el artículo que es el conjunto de facultades y deberes que la ley le está otorgando a los padres sobre sus hijos menores de edad o aquellos que han sido declarados incapaces, para que los protejan, para que los eduquen, para que los cuiden, ¿verdad? Para que los preparen para la vida, ¿sí? Entonces, esa es la autoridad parental, a diferencia de lo que es el cuidado personal. Y ahí nos vamos a ir al artículo 211. 211. Le voy a pedir a Alison que me haga el favor de leerme el artículo 211 desde su código. Vamos a ver. Sí, licenciado, ahorita. Ok. Ahorita. Sí. Ahorita, licenciado. ¿Cuál, licenciado? Disculpe. 211, Código de Familia. Sí, ahorita. Código de familia, artículo 211, cuidado personal, crianza. Artículo 211. El padre y la madre deberán criar a sus hijos con esmero, proporcionarles un hogar estable, alimentos adecuados y promoverlo de todo lo necesario para el desarrollo normal de su personalidad, hasta que cumplan su mayoría de edad. En la función de cuidado deben tenerse en cuenta las capacidades, actitudes e inclinaciones del hijo. Cuando se tratare de hijas e hijos con discapacidades y estos alcancen la mayoría de edad, continuarán gozando del derecho de alimentos necesarios acorde a su condición, siempre que dicha capacidad especial sea acreditada ante la autoridad legal competente. Si el hijo llega a su mayoría de edad y continúa estudiando con provecho tanto en tiempo como su rendimiento, deberán proporcionarles los alimentos hasta que concluya sus estudios o hasta adquirir profesión o oficio. El padre y la madre estarán obligados a cuidar de sus hijos desde su concepción. Muy bien. Vamos a analizar este artículo 211 del Código de Familia. Y en este sentido, vamos a ver, como les dije hace un momento, cuál es la diferencia que existe entre autoridad parental y el cuidado personal, que son dos cosas totalmente diferentes. Ok. El artículo 211 habla de lo que es la crianza, fíjese bien. Y esto se lidera bajo el epígrafe cuidado personal. Es importante que ustedes que están cursando esta materia vayan aprendiendo a diferenciar una figura jurídica con la otra para los efectos de procesos judiciales. Fíjese bien. El artículo 211 dice de que tanto el padre, dice, como la madre también, ellos deberán criar a sus hijos con esmero. Dice lo que dice la ley. Yo creo que ustedes al principio del ciclo
aprendieron de que esta materia de familia es muy especialísima, es de una naturaleza social y es especialísima porque versa con relación a las relaciones meramente familiares, y eso es especial. Es decir, la relación que tiene que haber entre padres e hijos. Y al principio supongo de que les dieron o conocieron ustedes lo que es la definición de familia. La definición de familia es bien amplia y ahí podemos hablar mucho. Y por consiguiente, es ese núcleo, pues, ese conjunto de personas consanguíneas. ¿Sí? De ahí nace lo que es la familia nuclear y de ahí vienen las familias extensivas, parentescos. Pero esa relación papá y mamá se vuelven obligados, según el artículo 211, a criar a sus hijos, ¿verdad? Y no solamente dice a criarlos, sino que dice a criarlos con esmero. En este sentido, entonces, la ley misma está dándole un parámetro de dirección a los papás sobre la obligatoriedad que tienen sobre sus hijos. Y por consiguiente, ¿verdad? Los padres están en la obligación de proporcionar a sus hijos un hogar estable. Oiga bien, ¿verdad? Entonces, esa obligación que ustedes mismos la han sentido de sus padres, los papás, según la ley, están obligados a proporcionar un hogar que sea estable. Y ahí la responsabilidad tanto del padre como la madre en presentar conductas propias y adecuadas, que es el aprendizaje de nosotros los hijos por el ejemplo de los papás. Entonces también, además de que los padres, dentro de lo que es el cuidado personal, deben de proporcionar un hogar estable y criar a los hijos con esmero, también están en la obligación de proveer los alimentos adecuados y proveerlos de todo lo necesario para el desarrollo normal de su personalidad, hasta que cumplan su mayoría de edad. La Lepina habla acerca de niños, adolescentes, y la calidad de niño se pierde hasta los 18 años. En nuestra legislación, desde que nacen hasta los 18 años, son niños, niñas o adolescentes. Y por consiguiente, hasta los 18 años, es que dice la ley en primicia, en principio, que los papás están en la obligación de cuidar de cada uno de sus hijos hasta que cumplan su mayoría de edad, es decir, hasta que cumplan los 18 años. Entonces la ley obliga a papá y a mamá. Y ahí se habla, por ejemplo, de las cuotas alimenticias y de otras obligaciones a las que los padres están llamados por parte de esta ley a que cumplan con toda la responsabilidad de padres. Educación, manutención, alimentos, pues, vestuario, una educación con esmero, una educación con ejemplo, porque a veces los papás queremos enseñarle a los hijos y nosotros no damos el buen ejemplo o les estamos enseñando mal. Entonces, todo eso es obligatorio por parte de la ley hacia los padres de familia, y a esto se le llama el cuidado personal hacia los hijos. Pero la ley dice hasta que cumpla su mayoría de edad, y en nuestro país la mayoría de edad es hasta los 18 años, ¿verdad? Entonces, bien, en este sentido, ¿verdad? Ya que la relación es especial, porque aquí estamos hablando de una relación familiar, estamos hablando de un trato familiar, entonces la relación es especial. Entonces, deberá tenerse en cuenta en la función de cuidado las capacidades, las aptitudes e inclinaciones del hijo. Esto lo conocen. Papá y mamá conocen
a ciencia cierta, los conocen a ustedes. Papá y mamá saben cuáles son sus inclinaciones, sus deseos, qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus aptitudes, o sea, de las capacidades que ustedes tienen y todo eso, ¿verdad? Ahora bien, de repente dentro de la familia hay hijos que sufren de alguna discapacidad, ¿verdad? Si estos hijos que sufren de alguna discapacidad alcanzan la mayoría de edad, es decir, llegan a los 18 y pasan de los 18 años, dice la ley que los padres de familia continuarán, oiga bien, continuarán con la obligación de darle ese derecho de alimento a los hijos, ¿verdad? De a la condición que sus hijos tengan. ¿Por qué? Según se establece por parte de la ley, una persona cuando ya cumple los 18 años adquiere capacidad de ejercicio, capacidad de ciudadano, capacidad para valerse jurídicamente por sí solo, capacidad para tomar sus propias decisiones cuando se llega a los 18 años. Entonces ya tienen la capacidad de ejercicio, así se llama. Y según la ley, el que no ha cumplido los 18 años no goza de capacidad de ejercicio, porque según la ley, según los legisladores, una persona que no ha cumplido los 18 años no tiene la suficiente capacidad para discernir, para poder discernir lo bueno y lo malo. Eso es lo que dice el legislador, aunque en la realidad biológica no, ya yo veo ahora que los muchachos ya 10, 12, 15 años son más listos que nosotros, ¿verdad? Niños hoy, así como está la tecnología de avanzada, el internet de adelantado, ahora tenemos hijos que desde que nacen ya nacen con el celular en la mano, niños de corta edad que nos enseñan cómo encender y apagar un celular, por ejemplo. Eso nos indica de que jurídicamente, según el legislador, no tienen capacidad de discernir, pero según lo biológico y lo que vemos en la actualidad, los son más listos que nosotros, ¿verdad? Entonces, pero bien, la ley hace la diferencia al cabo de los 18 años. Y por eso es de que hay muchos ejercicios jurídicos que un menor de 18 años no los puede hacer hasta que ya adquiere los 18, ya le dan su DUI y dice, ya tengo los 18, hoy sí puedo hacer lo que yo quiera, dice, jurídicamente, pero a lo mejor no biológicamente. Vamos a ver, Eunice, levantó la mano, muy bien. Sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, digamos, una persona cumple aquí los 18 años y digamos su mamá lo manda para Estados Unidos, pero allá me parece que la mayoría de edad es hasta los 21 años. Exactamente. Entonces, la mamá que está aquí tiene la responsabilidad de seguirlo, por decirlo así, manteniendo o ya no. Según las leyes de El Salvador, en principio, y aquí vamos a hacer una valoración después, pero aprendamos por ahorita de que acá, según nuestras leyes, cumplió los 18, hasta ahí llega la responsabilidad de papá y mamá. ¿De acuerdo? De ahí ya no. Hasta ahí. Vale, pero póngame cuidado a lo que vamos a seguir más adelante. Ya, hasta ahí vamos a dejarlo ahorita. Nicole, fíjense que a mí me gusta sumarle puntos a los estudiantes que participan y que tienen sus cámaras abiertas porque ellos son los que están bien interesados de aprender y entonces hay que echarles la manita. Nicole, vamos a ver, Nicole. Respecto a siempre la responsabilidad que tiene el padre después de los 18 años, si en ese caso están separados, siempre tiene la responsabilidad en cuanto a los estudios. Sí y no. ¿De qué va a depender el sí y no? Ya se lo cuento, porque eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Excelente. Bueno, según la ley, ¿verdad? Moisés, vamos a ver, Moisés. A mí me gusta que pregunten. Sí, licenciado, yo tengo una duda respecto al
al inciso 3, que dice que si el hijo llega a su mayoría de edad y continúa estudiando con provecho, se le debe proporcionar los alimentos hasta que concluya su carrera. Entonces, yo quiero saber en qué se basaría eso, si en las notas o en qué se basa eso para En las poder notas, establecer que es obligación de los padres aún. en las notas. Depende del PUM Ok, muchas gracias. en cuanto a la Ok. universidad. Sí, claro. Vaya, fíjese qué interesante las preguntas de ustedes. Por ahorita, el artículo 211 dice que la responsabilidad de los padres en el cuidado personal, en la crianza, en la responsabilidad hacia los hijos, llega a los 18 años. Ahí la ley le exige a los padres el cumplimiento de esa responsabilidad. Pero hoy vamos a entrar a las excepciones por las preguntas que ustedes están haciendo. Si un muchacho cumple más de los 18 años y tiene una discapacidad, entonces esa responsabilidad de padre se va a mantener aún haya cumplido los 18 años, ¿verdad? ¿Por qué? Por discapacidad. Entonces van a continuar gozando del derecho de alimentos, ¿verdad? Necesarios a la condición de estos. ¿Ok? Y dice la ley, siempre que dicha capacidad especial sea acreditada a la autoridad competente. Ojo con esto. Fíjese que hay hijos que padecen de retraso mental. Por ejemplo, es un ejemplo. Cuando hablamos de retraso mental, no estoy diciendo que está loco o enajenado. Son dos cosas diferentes. Una persona enajenada o que padezca de una patología así como de locura, ese es un trastorno que se da en la cabeza. Pero cuando digo que esa persona es retrasada mental, quiere decir el caso de personas que tienen, un ejemplo, 18 años, pero el retraso lo tienen como de si tuvieran 6 años. ¿Ok? Personas que ya tienen 40 años, pero tienen un retraso como de 15 años. Es decir, que la mente no es acorde a la edad física, sino que la mente se quedó como de un niño, aunque ya lleguemos a 30, 40 años. A eso se le llama retraso mental y eso es una incapacidad o discapacidad, ¿verdad? También hay discapacidades psicomotoras, ¿verdad? Es decir, que del cuerpo, parapléjicos, silla de ruedas, derrames y todas esas cosas. Pero dice aquí la ley, ¿verdad? Siempre y cuando sea acreditada ante la autoridad competente. Quiere decir, ya le doy el tiempo, Daniela. Quiere decir de que si cumplió los 18, ¿verdad? Y le queremos seguir exigiendo a los padres la responsabilidad, entonces tenemos que acudir al juzgado de familia y decirle al juzgado de familia que declare la incapacidad del menor de 18 años. Y en este sentido, es el juez de familia quien mediante una sentencia va a declarar si ese joven es incapaz. Y al mismo tiempo va a decretar y a declarar también el cuidado personal, la responsabilidad sobre ese joven que ya es mayor de edad, pero es declarado judicialmente su discapacidad. No es así nomás. Pues ese es en el caso de que el papá o la mamá se quieran hacer, como dicen los desentendidos, ya cumpliste los 18 y ve cómo haces. Entonces, no. Pero en el caso de que los padres sean conscientes, digan, no, démosle, sigamos, no necesitamos que un juez lo declare como tal en el sentido de darle la responsabilidad. Pero como ya cumple los 18, sí es necesario por la vida y por las actitudes y capacidades del alimentado, del hijo de 18 años, entonces el juez tiene que declarar la incapacidad judicialmente, ¿verdad? Daniela, vamos a ver. Sí, licenciado, yo lo que le iba a decir es que con respecto a lo que usted estaba mencionando, de los retrasos de los retrasos, Retraso mental. esto que usted mencionó, Sí. los retrasos mentales, pues,
Sí. Entonces yo le iba a decir que otro ejemplo es que yo he visto casos de personas que tienen, o sea, como sus 30 y algo o más de 30, por decirlo así, y hay personas que como tipo a esas edades están aprendiendo, ya sea, hay gente que a esa edad está aprendiendo, hay gente que a esas edades está aprendiendo como a leer, a escribir, porque, o sea, como que no pudieron cursar cierto grado académico que los padres no les pudieron brindar, por decirlo así. Exactamente. Y estos casos jóvenes abundan, fíjense. Yo conozco muchos casos de tanto caballeros como señoritas que padecen de retraso mental. Es decir, tienen 30 años, 40, pero su mente anda como de 5 o 6 años. Y esto tiene que ser declarado judicialmente, mediante un proceso donde medicina forense determina, un médico, ¿verdad? Determina el retraso mental y también determina cuántos años está viviendo en su realidad mental esta persona, aunque tenga 30 según la partida de nacimiento, pero el médico determina según la mente cuántos años tiene el retraso mental. Entonces, eso es lo que sucede. Perfecto. Continuando con lo que es el cuidado personal, encontramos de que el cuidado, como lo decía hace un momento uno de ustedes, si el hijo, ¿verdad? Si el hijo llega a su mayoría de edad, es decir, si el hijo cumple los 18 años y continúa estudiando con provecho, tanto en tiempo como en rendimiento, entonces deberán proporcionárselos los alimentos hasta que concluya sus estudios o haya adquirido profesión u un oficio, ¿verdad? Y por consiguiente, dice la ley que los papás, papá y mamá, van a estar obligados a cuidar de sus hijos desde su concepción, ¿verdad? Ojo con esto. Ustedes, lo voy a poner de ejemplo, vaya. Ustedes están estudiando en la Universidad Evangélica de El Salvador, pero resulta de que hoy en noviembre cumplen los 18 años. Y usted se aflige y dice, allá cumplí los 18, mi papá y mi mamá no me va a querer seguir ayudando. Fíjese que no. Es que en las familias, cuando hay una familia que está caminando con mucha normalidad, lógicamente, su papá y su mamá les están dando el estudio a ustedes. Ustedes ya cumplieron 18 años, 19 años, y no hay necesidad de ir a quejarse con nadie, porque ustedes tienen padres responsables, que aún ustedes tienen ya 20, 25 años, y sus papás, y como ustedes están en casa, aquí en El Salvador no existe esa cultura de que el papá le diga al hijo, o los papás, pues una familia normal, establecida muy bien. No he visto un caso donde los papás le digan al hijo o a la hija, vaya mi hijo, ya cumplió los 18, hoy cumplió los 18, mañana vaya a sacar su DUI y pasado vaya a buscarse un cuarto, trabaja y vea qué hace. ¿Verdad? Eso no se ve tan común. ¿Por qué? Por la misma identidad entre padres e hijos, el amor entre padres e hijos, que padre o madre no va a querer a sus hijos. Y cuando estamos viviendo dentro de ese núcleo familiar, ve, ahí está papá, mamá, hijos y todo, y al ver, yo como padre se lo digo, al ver uno de padre, de que los hijos son obedientes, son estudiosos, y van cumpliendo con las líneas en mi casa, por ejemplo. Yo tengo hijos ya de 20, 30, el mayor anda por los 30. Yo le di todos sus estudios hasta el salir, el segundo hijo que anda por los 28 igual, y así con cada uno de ellos, imagínense la edad de ellos. Yo me vi motivado a seguirles dando la vivienda, la comida, los estudios, el vestuario, porque ahí están dentro de casa, ¿verdad? Ahora, ¿por qué entonces la ley habla de esto si creemos de que en nuestras sociedades es la naturaleza de protección de los padres? A lo mejor ustedes, todos ustedes, estén acogidos a una familia donde tengan papás buenos y mamás buenas, ¿verdad? Y ustedes están felices en casa con sus padres. Pero fíjense que no todos los hogares son así, porque hay hogares donde el padre es irresponsable. Muchos casos de relaciones sexuales donde como resultado natural la muchacha joven sale embarazada.
¿Qué sucede con el tata, con el papá, con el irresponsable? ¿Qué sucede con este hombre? Que cuando salió embarazada la muchacha, la novia, la vecina o quien sea, ¿qué es lo que hacen muchos de estos padres? Se van. Y las muchachas tienen que andar buscándolos. Mira, estoy embarazada. ¿Y qué sucede con muchos de estos? Este no es mío, este a saber de quién es, yo no me hago responsable. Ahí es donde, en esas situaciones, es que la ley en su artículo 211 establece la responsabilidad de los padres. Porque hay casos donde la muchacha salió embarazada, el papá se hizo el loco, la muchacha tuvo que irse a lavar, planchar, vender o hacer cualquier actividad para criar al niño. Y la generalidad es que las madres son bien aguerridas, ¿verdad? Cuando una muchacha sale embarazada, rara vez hemos visto un caso donde alguien regale un niño o que lo desaparezca, rara vez. Se han dado casos, sí, pero rara vez. Pero en la mayoría de mamás que son guerreras, ellas trabajan, se esfuerzan y crían a ese niño. A diferencia del hombre aguadito, ¿verdad? Que no, mal llamado hombre, que no tiene el valor de afrontar y ahí deja que la mamá afronte. Ahora, en esos casos es que la mamá se ve en la obligación de demandar al papá por alimentos, ¿verdad? Al papá del niño. Entonces se pone una demanda en los juzgados y el juez al final dice, ah, pues sí, es hijo de este, porque incluso hay padres que ni siquiera han querido ir a conocer al muchacho, al niño. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mamá del niño? Ir a un juzgado, demanda al supuesto padre, le hacen la prueba científica de ADN y si resultó ser el papá, el mismo juez lo obliga y le dice, vamos a sentar una partida donde tú vas a aparecer como papá. Y a partir de este momento, papá, tú estás en obligación de darle alimentos a tus hijos, ¿ok? Entonces le pone una cuota el juez, una cuota de alimentos. Y le dice al padre irresponsable, a partir de este momento, señor, estás obligado a pagarle los alimentos a tu hijo, te voy a poner unos tus 200 pesos. Darle vivienda a tu hijo, ¿verdad? Y cuánto es lo que paga la muchacha de alquiler, por ejemplo, y todos esos gastos de manutención que necesita el niño son vía judicial puestas por un juez obligadas al papá. Ahora bien, el cuidado personal, que es el deber que papá y mamá tienen de ejercer sobre sus hijos, dándole alimentos, dándole vestuario, dándoles todo. Ahí decía una crianza, pero muy buena. Cuando el papá más que todo se hace el suizo que no quiere, el juez lo obliga mediante una sentencia. Entonces, ahí está con obligado. Ahora bien, si hay padres obligados, que más que todo esto en la generalidad se da en los papás, si hay padres obligados y ahí están pasando la cuota de forma obligada, entonces hagamos de caso de que el niño llegó a los 18 años y el padre le estuvo pagando la cuota. Hay padres, ya le doy el tiempo, Katia, hay padres que se hacen los suizos ahí, dice, ya cumpliste los 18, ya no te ayudo. Eso tiene que ser declarado por el juez, porque aquí es donde venimos a decir de que si el joven cumple los 18 años, el papá ya no tiene responsabilidad de seguir ayudando, a no ser que, aquí viene la excepción, que ese joven estudie y con provecho. Y la pregunta de ustedes, ¿qué es lo que se necesita? Las notas. El promedio de notas que usted va obteniendo, el CUM, porque usted puede ir donde un juez y decirle, mire, este señor ya no me quiere seguir ayudando porque ya tengo los 18, porque la ley dice que al cumplir la mayoría de edad ya no está obligado a seguirme ayudando, a excepción de que, mire, 1, estoy estudiando con provecho, 2, estoy en casa todavía, 3, aquí están mis notas. Entonces, al cumplir con esos requisitos, mire, usted puede cumplir 18, 19, 20 años o más y la ley le sigue obligando al padre que siga cumpliendo con esa responsabilidad, ¿verdad? O caso contrario, el joven cumple los 18 años y se va de la casa, se acompaña o trabaja,
¿verdad? Entonces ahí se termina la responsabilidad. Pero no es solo de dejar de dar los alimentos o el cuidado personal, tiene que ser siempre resuelto por un juez, ¿verdad? Siempre. Katia García. Licenciado, pero en el caso de que, digamos que el papá sí asentó al niño, pero no le ayudó, o sea, nada más lo asentó, pero nunca le brindó alguna ayuda económica y por el momento, digamos, se fue del país, ¿cómo acudiría así? Fíjese de que lo asentó el papá y se fue del país y nunca le ayudó. Vale. La ley presume la necesidad, lógicamente, desde el momento en que la madre del niño se aboca a los juzgados a demandar a este papá para que éste le ayude. Pero se fue para los Estados Unidos. Ahí hay una barrerita pequeña. Es decir, ¿conoce la mamá la dirección donde vive este hombre? Ya, porque a través de una demanda, el juzgado de familia puede, a través de los consulados, mandar una cita, ¿verdad? Emplazar, hacerle el llamamiento a este hombre que lo están demandando por una cuota de alimentos, por ejemplo. Entonces, la barrerita chiquita es si es que conocemos o no la dirección donde ubicar a esta persona. Pero si se nos perdió el papá y no sabemos dónde vive, si vive o muere, o dónde está, el problema es de que no tenemos la dirección para emplazarlo. Estos son casos bien especiales que se generan cuando se desconoce el domicilio o el paradero del papá. Pero media vez se conozca, yo sé que está en Estados Unidos y tengo dirección de él, hasta allá le va a alcanzar la cita, ¿verdad? Para el emplazamiento, para que él se presente a responder. ¿Sí? Vanessa. Sí, Vanessa yo tenía una pregunta. Sí. Digamos, si el padre ya se le dio sentencia y todo y sigue sin cumplir, ¿qué sanción se le da? Resulta que si el papá, el juzgado le dice al papá, te condeno al pago de una cuota, ¿verdad? De X cantidad, y el padre incumple, ahí dejémoslo. Porque hay padres que creen que son listos y dicen, pero yo no lo pago, porque así lo han dicho. ¿Verdad? El juez le dice, te condeno para que pagues una X cantidad de dinero, ¿verdad? Para que te responsabilices. Pero dice el padre, yo no, y ahí no paga, vaya, pues, ahí déjelo. Allá cuando se le acumule, usted puede demandarlo y decir, mire, señor juez, este hombre, según esta sentencia, fue condenado a pagarle una cuota de, ¿qué? 200 pesos mensuales a este niño y nunca la pagó. Entonces se hace el cálculo desde dónde hasta la fecha, ya debe $1,000, $3,000, $20,000, y entonces el juez lo manda a llamar. Lo cita a una audiencia especial y le dice, hey, ¿qué pasó? Porque no has pagado, ¿verdad? Y si así se agota toda la vía de familia, de derecho de familia, y el fulano no quiere cancelar esa deuda, entonces podemos demandarlo a través de la vía penal por incumplimiento de alimentos. Allá está por el artículo 200 del Código Penal. ¿Cuál podría ser el resultado de este fulano? Que lo puedan condenar, puede ir preso por incumplimiento. Eso es lo que sucede. Y el problema es que hay gente que se atiene y dice, yo no le pago, y ahí están. Yo he conocido muchos casos de personas que han sido demandadas y me han buscado. Hace poco me buscó alguien que debía $22,000 en cuota. La cuota andaba por los 400 mensuales y el tipo dijo, yo no, ¿para qué? Pues no pago. Y ahora llegó a $22,000. Entonces cuando lo llamaron y todo, me dice, licenciado, ayúdeme. Ahora bien, yo como abogado, ¿cómo lo voy a ayudar? Si ahí está la sentencia desde cuándo no pagó, cuánto debe, 22,000. ¿Y qué tengo que hacer, abogado? ¿Qué creen ustedes que tiene que hacer? Pagar. Y si no pago, abogado, se va a ir preso, mi amigo. Sencillamente, no se anda jugando. Les quitan, por ejemplo, que no pueden salir del país, no pueden sacar pasaporte, no pueden sacar visa, no pueden sacar licencia, un montón de restricciones. Y hasta van presos y al final hasta se les pueden embargar bienes por esa deuda que adquieren. ¿Ok? Eso es bien peligroso. Carlita.
Licenciado, y si en un caso el papá nunca ayudó al hijo, pero el hijo nunca reclamó, pero digamos que a los 20 años, él viene a demandarlo, siempre está en la obligación de pagarle los gastos que tuvo antes. No, la lógica jurídica nos lleva a que si una persona no ejerce su derecho de acción, es decir, no demanda, quiere decir que no necesita, quiere decir que está satisfecho. Y si a los 20 años se le ocurre venir a demandar, acuérdese que ya pasó de los 18 años, ya no se puede, ¿verdad? Y es más, ¿qué sucede cuando un niño, veamos un niño antes de cumplir 18 años, llevémoslo al extremo? El hijo demanda al padre y tiene 17 años, mire, tiene un año le queda para los 18. Y dice, mire, este señor nunca me pagó. Entonces, el problema es de que la cuota o la imposición de esa responsabilidad nace a partir del momento que se puso la demanda. No nace desde que yo nací, por ejemplo. Por eso es que hay que estar listos acá. Y si un padre no es responsable, demandémoslo inmediatamente. ¿Por qué? Porque si la mamá no demanda a ese hombre irresponsable que le ayude a su hijo, entonces le estamos vulnerando los derechos al niño, niña y adolescente. Y no podemos. Los niños tienen derecho, las niñas tienen derecho. Y estos padres irresponsables tienen que asumir responsabilidad. No es posible de que la guerrera, la mamá, se mate y se esfuerce para darle todo lo que necesita el niño, y el hombre campante, ¿verdad? Como no le pasó nada, allá anda de gurrión, de flor en flor, picando flores, y irresponsable, ¿verdad? De chivazo, ¿verdad? De soltero y que no sé qué. No, trádeselo, ¿verdad? Aquí no es cuestión para que sean responsables los hombres. Y estos jóvenes que me están oyendo acá, también como abogados, tienen que ser responsables de los hechos que se hacen. Si no, no los va a autorizar la corte como abogado. Porque cuando usted anda buscando ser autorizado, cuando se gradúe, pues, ¿verdad? De licenciado en ciencias jurídicas, y usted quiera que la corte lo autorice como abogado, le van a pedir una solvencia de la procuraduría. Fíjese. A ver si usted no está siendo perseguido por ahí. Mire qué delicado es esto, así que pórtense bien, jóvenes. Otra pregunta, no sé quién más levantó la mano por ahí. Fíjese que de 31 jóvenes, 30 o 31 que son ustedes, solo 12 tengo en clase. Licenciado, Sí, me sí. parece que Nicole estaba hablando, solo que no se le escucha. Ah, Nicole, vamos a ver, tiene problemas con su micrófono, quizás. ¿Se escucha? No. Hoy sí. Era con relación a que ya se tiene que tener entonces una cuota estipulada para poder hacer la demanda en tal caso de las cuotas que ha infringido en no pagar. Fíjese que no es que se tenga una cuota, sino que lo que se hace es que cuando uno va a demandar y a pedir una cuota, el que demanda, en este caso la mamá, debe de tener en claro cuánto es lo que necesita, ¿sí? Porque acá el juez mira dos cosas bien fundamentales. Uno, la capacidad de pago que pueda tener el alimentante, que es el padre en este caso, en el ejemplo que estamos poniendo. Y dos, la necesidad del alimentado. Y para eso hay que sacar un presupuesto, ¿verdad? Porque la cuota no es la misma para todos. ¿Cuánto es lo que necesita usted? Le dice el juez a la mamá. Necesito $100, $300, $500. ¿En base a qué? Con base a un presupuesto que saca la mamá, gasto de medicina, gasto de educación, gasto de recreo, gasto de comida, gasto de alquiler de casa. Entonces, todo ese presupuesto le va a dar un parámetro de cuánto es lo que se necesita de cuota. Ahora bien, esas cuotas también van acorde a la capacidad de pago del supuesto padre, ¿verdad? Porque si gana $500, el otro gana 300, no puede ponérsele una cuota tan grande que él no la pueda pagar por su capacidad de pago. ¿Ok? ¿Claro, Nicole?
Muy bien. Le decía hace un momento que de 31 de esos compañeros, o los 12 tengo en clase ahorita. ¿Verdad? Los demás llegaron así como al pasillo, pero no entraron al aula. Muy bien. Disculpe, Sigo. yo no Willy. puedo subir la cámara porque estoy en una situación que no me permite encenderla, Entiendo, William. Yo entiendo. pero aquí estoy. Ok. Fíjese que hay unos dos, que tres de los de ustedes que me han escrito ahí por el chat y me dicen no puedo encender la cámara por tal razón. Yo les entiendo, pero sí han avisado. Pero otros que no le encienden y no avisan, entonces hago de caso como que cuando usted viene a la universidad, pero no entro al aula, sino que anduvo en los pasillos. Mire qué chiste, va. No, hombre, la cosa es entrar al aula. Esto que estamos explicando ahorita, se van a dar cuenta ustedes qué vital es. Se van a dar cuenta qué básico es para la carrera de ustedes. La carrera de ustedes es maravillosa. Es lo mejor que pudieron escoger. Y cada uno de estas explicaciones les van a servir en la calle, cuando ustedes ya sean abogados. Y les pregunte a alguien, vea, mire, abogada, abogado, asesóreme. ¿Ok? Entonces usted va a asesorar. O alguien llega a un cliente y le dice, mire, abogada o abogado, quiero que me sirva pues con sus oficios profesionales y quiero poner una demanda de alimentos, una cuota alimenticia. Pues ya ustedes van a saber cómo asesorar y qué es lo que tienen que hacer. Esto es bien importante. Y es bien importante porque no es solo de lo que estamos hablando ahorita. Ya vienen, por ejemplo, después de estas materias, ustedes van a ver procesal de familia, cómo proceder en un juzgado, cómo irse a pelear con el otro abogado en juzgados de familia. Eso es bien importante. Ok, jóvenes, entonces estamos claros con lo que es el cuidado personal. Entonces, dijimos que hasta los 18 es la responsabilidad, pero excepcionalmente eso puede ir más de los 18 años cuando el hijo esté estudiando con provecho, ¿verdad? Y ahí están las notas de la universidad. ¿Cuánto sacó Marix Sacano, por ejemplo? Lleva 9 y 10. No, el juez le va a obligar a los papás a que sigan ayudando. ¿Ok? Bueno, veamos con relación al artículo 12, el deber de convivencia. Fíjese bien. Fíjese que ese deber de convivencia habla del deber de que los hijos deben de vivir bajo autoridad parental en compañía de su papá y su mamá. Esa es la convivencia. Así como cuando ustedes están viviendo ahorita en familia, ustedes, sus hermanitos, su papá, su mamá, que viven en una casita, a eso se le llama deber de convivencia. Entonces, ustedes como hijos que están allí, ustedes están bajo la autoridad parental de sus padres. Y esto los hace vivir en compañía de ellos, ¿verdad? Si no con los dos padres, por lo menos con uno de los padres, porque hay circunstancias donde a veces los padres ya no están juntos, ¿verdad? Por A o B motivo, ¿verdad? Entonces, el hijo que está bajo la autoridad parental no puede, sin el permiso de los padres, dejar el hogar. Y si en un caso de eso sucede, de que usted sin permiso se va de su casa, entonces saben que sus padres pueden demandarlos a ustedes, ¿verdad? Los padres pueden demandarlos, ¿verdad? Usando el procedimiento establecido que la ley ya dio, si fuese necesario para hacerlo volver a casa. Y lo anterior se aplica pues al caso en que el cuidado personal del hijo haya sido confiado por los papás o por el juez a otra persona. Supóngase que ustedes no estuvieran con sus papás, están viviendo con una persona pariente, por ejemplo. Y ustedes están ahí porque un juez así lo decidió o porque sus padres así lo decidieron. Entonces, esta persona se vuelve autoridad parental para ustedes. Y si ustedes dicen, no, aquí no me gusta y me voy, esta persona puede acudir al juez para hacer del conocimiento por la responsabilidad que esta persona que está cuidándolos a ustedes tiene. Nosotros los padres tenemos una gran responsabilidad ante la ley por el cuidado de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que existe dentro del artículo 214
esa situación de el deber de convivencia, ¿verdad? De vivir juntos en núcleo familiar, ¿ok? Y nosotros así lo hemos aprendido. Yo vivía con mis papás cuando yo estaba pequeño y bajo la autoridad parental de ellos. Yo quería ir a algún lugar a dar una vuelta, pedía permiso. A veces ellos me decían, no, no puedes. ¿Y por qué no puedes? Ellos sabrán que a lo mejor no es conveniente por algún riesgo que se corra. Máxime, hoy el tiempo como está. Hoy el tiempo no es el mismo en el que yo me crié cuando yo era joven. En aquellos tiempos eran sanos. Uno andaba hasta medianoche en la calle y no teníamos problemas, ¿verdad? Éramos sanos. Hoy no. Hoy, estos días, la situación en la que estamos viviendo, se habla de desaparecidos, de muertes, de pandillas, de violencia, vandalismo. Y por esa razón, en estos tiempos no podemos andar así como saliendo donde queremos. Y por eso es que ustedes, de acuerdo a la autoridad parental, bajo esa autoridad en la que ustedes están en la obligación de pedirle permiso a sus papás, a su mamá, a su papá. ¿Me das permiso de tal cosa? No, hija, le puede ir mal, no vaya. Ah, vaya, pues, obediente el niño. ¿Me entiende? Y una persona obediente no le va a ir mal. Una persona que sea obediente a la autoridad parental, ese joven o jovencita que está bajo autoridad parental y obedece a sus padres, le va a ir bien en todo, se los aseguro. Hasta en la Biblia aparece todo eso. Dice, honra a tu padre y a tu madre, dice. Fíjese, tus días serán largos en la faz de la tierra. Mire qué interesante. Entonces, eso es lo que involucra lo que es la autoridad parental. ¿Ok? El artículo 215 habla de otra figura y es la corrección y es la orientación, ¿verdad? En este sentido, los papás, papá y mamá, están en el deber de corregir adecuada y moderadamente a sus hijos, ¿verdad? Y si es posible, ¿no? ¿Verdad? Auxiliarse de profesionales especializados o de los servicios de orientación psicopedagógica a cargo de centros educativos o también por entidades de protección de menores o de familia, ¿sí? Aquí la ley todavía habla de menores, pero cuando se creó la LEPINA, ya pues no es propio decir menor. Este es un menor, este es una menor. Ahora, según la ley de protección para la niñez y adolescencia LEPINA, lo correcto es decir niño, niña o adolescente. En el caso de ustedes ya son adolescentes, ¿verdad? Si usted tiene menor de 18 años, es menor de 18, es peyorativo decir menor, según la teoría. Y según la ley, ¿verdad? De protección para la niñez y adolescencia LEPINA. Entonces la palabra correcta para los que no han cumplido 18 años es niña, niño o adolescente. Entonces quiere decir de que los papás están en la obligación de corregir, de instruir a los niños, a los menores de 18 años, o si usted ya cumplió 20, 30 años, pero está bajo autoridad parental viviendo en casa de sus padres pueden corregirlos a ustedes. Pero dice la ley que la corrección debe de ser adecuada y moderada. ¿Qué es corregir? Corregir es tratar de rehacer algo que está mal hecho. Eso es corregir. Kimberly, vamos a ver. Para los menores y los adolescentes que son víctimas de violencia familiar por parte de los padres, ¿cómo pueden proceder? O sea, supongo que se puede demandar, ¿verdad? ¿O cómo puede proceder ahí? Por supuesto que se puede, Kimberly. Fíjese que antes de que estuviéramos en vigor estas leyes de familia 1994, y luego aparece lo que es la LEPINA, ¿vean? Todo eso surge y se aclara en razón de que los niños han sido siempre vulnerados por parte de algunos padres. Agarran al muchacho, al cipote, ¿verdad? Como que es, decía mi abuela, como que es pelón de hospicio. Los maltratan, los garrotean y los insultan. Este bicho pasmado, hijo de tu mamá, hijo de tu papá, bicho no sé qué, dundo, y empiezan con cinchazos y todo eso
Ahora no se puede hacer eso, golpear físicamente, ni tampoco se puede agredir psicológicamente. Entonces, cuando eso sucede, el niño bien puede poner una demanda, fíjense, o la pone el vecino, que en la mayoría de casos los niños por miedo están aguantando la vulneración, los maltratos físicos y los maltratos psicológicos, pero un niño no puede, a veces dice, no, es mi papá, dice, un joven de 18, 17, 16 años, a veces no, pero por lo general estos maltratos se han conocido por denuncias de vecinos, porque la ley dice que cualquier persona puede denunciar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que de repente llega la policía y se pueden llevar preso al papá o a la mamá por ese tipo de maltrato. Cuando los dejan marcados con el cincho, ¿vea? Reventado, eso es un delito grave. Entramos al delito de lesiones, ¿me entiendes? Y podemos, a través de una denuncia, hacer que vayan presos los padres por esa situación. Y quiero decirles que este tipo de hechos abundan, pero como no tienen idea, en los juzgados del JENA, ¿verdad? Así se llama, juzgado especializado en niñez y adolescencia. Ahí es donde van las demandas. Al CONNA también, ¿verdad? A demandar. Vamos a ver, Diego. Fíjese, licenciado, que me pareció leer en la Lepina que decía que la corrección hacia un menor física, hacia un niño, perdón, adolescente física, es como que es válida, pero no sobrepasarse como llegar al punto de maltrato. No sé si estoy en lo correcto, porque me pareció leerlo en la Lepina. Es que fíjate que, Diego, de que no, la Lepina no te dice que tiene que ser una agresión física, golpes, castigos. No, no, definitivamente. Lo que dice la ley de que tiene que ser moderadamente y dentro de los parámetros adecuados a la edad de los niños, ¿verdad? Pero no jamás así, porque yo físicamente le puedo dar 2 hinchazos suaves a mi hijo, pero esos 2 hinchazos suaves que les puedo dar o un par de manadas o nalgueadas, esto después se va a ir convirtiendo cada vez más, porque esto es progresivo, en un maltrato. Por ejemplo, yo enojado agarro a mi hijo de la oreja y se le estiro, no es correcto. Yo enojado le doy en las nalguitas al niño y le pego ahí en las nalguitas, tampoco es correcto porque son zonas erógenas, o sea, eróticas, no se puede. Le pego en la cabeza, no hombre, lo puedo trastornar. En fin, todo ese tipo de maltratos la ley no los permite. Ahora, esto es bien sencillo porque si yo quiero realmente educar bien a mi niño, ahí es donde tenemos que ser listos los padres y a los hijos se les educa desde pequeñitos sin necesidad de golpearlos. Los niños entienden de palabra, ¿ve? Es que el niño desde que nace es como tu teléfono, Diego, o como tu computadora. Cuando tú compras un teléfono o una computadora, compras un equipo vacío, ¿verdad? Y luego tú vas a ir llenando de información ese equipo, la que tú vas a ocupar. Por ejemplo, yo en mi computadora solo tengo temas de clases, por ejemplo, la mayoría de cosas. Esa es la mente hacia los niños. Mira. Un niño nace como una computadora nueva y dependiendo de lo que uno de los padres le vaya almacenando en ese disco duro al niño, así el niño va a ir aprendiendo. Entonces no vamos a tener necesidad de golpearlo. Porque si desde pequeño educo al niño, le digo, no, hijo, esto no lo haga. Y si lo hizo, te voy a corregir. No le voy a pegar, pero a lo mejor le voy a quitar, por ejemplo, de castigo que vea un programa que le guste, o no te voy a comprar tal cosa que te había ofrecido. Pero los niños, como si ustedes de pequeños les va enseñando u orientando a lo que debe ser y a lo que no debe de ser, los niños son inteligentes. Son inteligentes. Entonces ellos van aprendiendo moderadamente, educadamente, y no hay necesidad de castigarlos, ¿verdad? Pero el problema grande que tenemos no está en los niños y no en nosotros los grandes. En mí, por ejemplo, como viejo, como padre de familia, que como padre de familia no le dedicamos tiempo a los hijos, no los educamos, no los corregimos.
Y ahí es donde los niños se van desviando, aprendiendo cosas que miran de otros niños. Un día, una niña, agarrando a puntapié al otro niño. Y cuando llegamos ahí, sé ¿qué te pasa? ¿Y sabe qué dijo la niña? Bueno, dijo así, pega mi mamá, dijo, le pega a mi papá, dijo. Una niña estaba repitiendo lo que veía, ¿verdad? Entonces, ahí va a depender de lo que nosotros les enseñemos, para evitarse eso. Ya les voy a contar el caso de un par de niños que hallaron encadenados. Imagínense. Nicole levantó la mano. Vamos a ver, Nicole. Sí. En este caso se tienen que tener pruebas contundentes en cuanto al maltrato psicológico. Sí, Nicole. Todo en derecho, cuando vamos a demandar en cualquier área, debemos de hacerlo siempre fundamentado en prueba. ¿Ya? Siempre. No sé, en mi pasaje, esta joven tiene 20 años y tiene 2 hijos. Y no sé si tiene, pero todas las noches y madrugadas le grita a los otros niños que tiene y les pega. Entonces, varias vecinas le quieren denunciar, pero no encuentran cómo, si eso es en la madrugada que ya van para el trabajo o algo así. Que llamen a la policía, al 911. Señores policías, aquí mi vecino le está pegando duro al cipote, vénganse. Eso es como lo más emergente. ¿Verdad? Eso es lo que tienen que hacer. Y la ley lo dice, jóvenes. La ley establece de que si ustedes tienen conocimiento de un hecho como esos, ustedes, yo, cualquier persona podemos denunciarlo. Y la policía llega y encuentra maltratado al niño, peor si lo encuentra con rasgos de cinchos y todo eso. Inmediatamente se llevan jalada a esa persona. ¿Verdad? Porque según la historia, hemos venido de cultura en cultura, que antes a puro palo pues le enseñaba a la gente. No sé si han oído hablar ustedes de aquellos castigos que hacían los abuelos, que cuando dos muchachos se agarraban a pelearse, hermanos, entre hermanos nos hemos agarrado a dar trompones, pues. Los ponían de rodillas sobre maicillo y a uno le untaban todo el lomo de sal y el otro tenía que con la lengua limpiarle el lomo. Y ya cuando se lo limpiaba, hoy vos le decía, te toca a vos. Situaciones así, ¿verdad? Como en la escuela que les ponían unas orejas de burro al muchacho y lo tenían en la esquina de ejemplo. Todo eso afecta psicológicamente. ¿Verdad? Los golpes. De ahí es donde vemos, por ejemplo, matrimonios donde el marido le pega a la mujer o la mujer le pega al marido. Violencia intrafamiliar, todo eso es causa de lo que los niños vienen aprendiendo y así lo hacen cuando están grandes. ¿Ok? No sé si hay más preguntas. Si no, continuamos. Muy bien. Vaya, veo que se han ido agregando más estudiantes al aula. Miren, o sea, han encendido sus camaritas. Siempre enciéndalas desde el inicio, porque estas clases a mí me gusta platicarlas con ustedes y que ustedes participen. Por ejemplo, estos jóvenes que han estado preguntando y participando, aquí los tengo anotados, que les ayuda un porcentaje en su nota, cualquier situación ahí por la participación. Dentro del cuadro de nota yo llevo un cuadrito que dice participación. Entonces ahí se le suma un porcentaje por participar. Y cuando usted participa, pregunta y todo eso, usted aprende más, se le facilita. Y la clase se vuelve más dinámica, no se vuelve aburrida. Así que los invito a los demás que participemos. Oye, aprendamos desde ya. Aprendamos a participar, porque la carrera de ustedes es de participar, ¿saben? Van a ir a un juzgado y van a tener que ir a dar un alegato oral a un juzgado, manejar estos temas, hablar de estos temas en un juzgado. Mire qué maravilloso. Entonces el artículo 215 habla de la corrección y orientación y dice la ley de que los padres pueden orientar y corregir a sus hijos, pero tiene que ser de una manera adecuada y moderada, ¿verdad? Y si no pueden, pues los padres tienen que auxiliarse y pueden auxiliarse de especialistas, ¿verdad? Psicólogos, trabajadores sociales, educadores, para que estos nos ayuden a la protección de nuestros hijos en la familia, ¿verdad? Pero supóngase usted, dice el siguiente inciso, en caso de que la conducta del hijo no pudiera ser corregida por los medios indicados, ¿verdad?
que ya el hijo rebase, pues, y como no lo puedo marimbiar, como decía mi abuela, no lo puedo marimbiar, no le puedo pegar, entonces el papá o la mamá pueden solicitarle al juez que le provea medidas tutelares o cautelares, ¿verdad? Y el juez también tiene que ordenar los estudios técnicos a todo el grupo familiar que estime conveniente para ver qué es lo que anda pasando en relación de las conductas negativas que puedan estarse dando. Porque pueden haber hijos que son necios, contumaces, rebeldes, porque hay muchachos jóvenes de 15, 20 años, 25 años, 30, que presentan estados de rebeldía, que todo lo que los papás dicen, ellos hacen lo contrario, que no obedecen, que le gritan a sus padres, y que pues va, que no sé qué, viejo no sé qué, vieja tal por cual, a la mamá. Sí se dan esos casos. Entonces ya esos casos necesitan una atención psicológica, psiquiátrica, de un educador, y si eso ya no se puede superar o resolver, ahí es donde dice este artículo, de que hay que acudir al juez para que el juez haga los estudios para ver qué está pasando, ¿verdad? Porque sí hay casos en que hay hijos que desobedientes y rebeldes que no agradecen lo que los padres han hecho. Mire, si con solo darnos el estudio, darnos la vida, con solo tener un techito, con solo tener un platito de comida, no, hombre, eso es grande. Hay que estar agradecidos con nuestros papás. Ese es un esfuerzo que hacen, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, en mi caso yo trabajo para mis hijos, ¿verdad? Entonces yo les digo a mis hijos, me voy a trabajar para ustedes. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Ser agradecidos, ser obedientes y aprovechar. Vaya el caso de ustedes, todos ustedes que están estudiando ahorita acá en la universidad, ¿verdad? Yo no sé si estaré equivocado, si a todos ustedes sus papás les pagan los estudios, porque también se da caso de jóvenes que ellos mismos se costean los estudios porque sus papás no pueden y les gusta estudiar. Y a lo mejor trabajan ciertas horas y estudian. Fabuloso, maravilloso. Entonces, ahí es el esfuerzo de cada quien, ¿verdad? Pero genéricamente, cuando nosotros estamos siendo mantenidos, sostenidos por nuestros padres, nos dan el estudio y todo, entonces el hijo deberá de presentar mucha gratitud, obediencia, gratitud. ¿Quién nos va a dar lo que nuestros padres nos están dando? Nadie. Yo conocí una jovencita que la aconsejé y no quiso agarrar consejo. No, me dijo, es que mi nana, es que mi tata no me dejan ir a la disco, que me regañan por los amigos que yo tengo. Y yo le aconsejaba y le decía, yo no, obedézcale a papá y a mamá. Si al fin y al cabo ellos son los que van a responder por cualquier cosa a nosotros. No, mejor me voy de la casa. Yo tengo una amiga que ya me dijo de que mejor me vaya. Y se fue, fíjense. Se fue. Y la amiga le dijo, venite para mi casa. Le dijo que no estés aguantando a los viejos. Y se fue. ¿Sabe una cosa? 3 días. Nada más 3 días la aguantaron en esa otra casa. ¿Ya? Porque no es lo mismo usted en su casa. Usted abre la refri, usted abre el chorro, usted hace lo que quiere en su casa. Y no es su casa. Pues. ¿Quién le va a decir algo? Vaya a hacerlo a casa ajena. ¿Ya? Vaya a abrir la refri y agarre un pedazo de pan o gaseosa que esté en la refri en otro lugar. ¿Me entiende? Vaya a decirle a otra gente que le regale 10 pesos. No, vea. Pero nosotros en casa con nuestros padres sí podemos. ¿Vea? Sí podemos. Yo veo que los muchachos llegan, abren la refri, agarran lo que está ahí, no andan preguntando, ¿y esto de quién es? No, hombre, si está ahí es porque los papás fueron a comprarle fruta y ahí la ponen para que usted lo agarre. Entonces, ahí hay que valorar, ¿verdad? Y que los jóvenes sean entendidos en la corrección y en la orientación. Eso es bien importante. Muy bien. Bien, el artículo 216, mire qué importante es esta materia de derecho de familia. Fíjense que, lástima que ahorita ya solo me faltan como 2 clases con ustedes prácticamente. Como 3 clases creo que me faltan.
Me hubiera gustado desde el principio hablar de todo esto con ustedes, pero ya ustedes ya lo recibieron y lo aprendieron. Es bonita esta materia, porque ayuda al comportamiento en la familia, a la relación bonita entre papá e hijos. Eso es precioso. La relación de esposos, qué bonito. El artículo 216 dice que el padre y la madre deberán cuidar de sus hijos. La ley obliga a papá y a mamá a cuidar de sus hijos. Sin embargo, se pueden presentar situaciones de suma urgencia, donde por común acuerdo de los papás, ¿verdad? Uno le puede confiar el cuidado de los hijos al otro. Vaya, un ejemplo. Papá y mamá viven juntos y tienen un par de muchachos, pero de repente a papá le dan una plaza laboral y dice, tengo que irme hasta San Miguel, por ejemplo, y no puedo estar viajando todos los días. Me voy a ir y voy a regresar cada 15 días. Eso es un acuerdo. Y le dice el papá, cuídame tú a los hijos, y la mamá se queda cuidando hijos. Esto es en situaciones de urgencia, ¿verdad? De suma urgencia. De suma urgencia. Entonces se pueden poner de acuerdo y confiar el cuidado de los hijos a uno de ellos dos, ¿verdad? Sin que eso pues ocasione, ¿verdad?, desatención hacia los deberes de los hijos. Porque yo me voy a ir lejos a trabajar, mi esposa queda cuidando a los hijos, pero tengo que estar tengo que estar al cuidado de que no les falte nada, ¿verdad? Entonces, esta facultad pues de los padres de ponerse de acuerdo en relación al cuidado personal de los hijos. Entonces, se da el caso también que cuando el padre no hace vida en común, ¿verdad? O sea, papá y mamá no están juntos, porque también se puede dar el caso de que tal vez no pudieron llevarse o ser compatibles los esposos y a veces se divorcian y se separan. Y papá se va para un lado y la mamá por el otro lado. ¿Y los hijos con quién? Ahí viene ya un problema. Entonces, cuando los padres no hicieran vida en común, ¿verdad?, y se separen por un divorcio o por cualquier otra cosa, ¿verdad?, ellos pueden acordar y decir, vaya, hoy que nos separamos, llévate tú a los hijos, pues, o te quedas con el varón, yo me quedo con la niña, o yo me quedo con los dos. Eso sería lo más prudente, que ambos se pongan de acuerdo. Pero si ahí, en la discusión del divorcio, en el pleito que se tiene de la separación, mamá lo quiere todo y papá lo quiere todo, y no hay acuerdo entre los padres, entonces esto atenta en contra del interés del hijo. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es, mediante una demanda, que decida el juez si los niños le van a quedar al papá o le van a quedar a la mamá. Es decir, el juez lo va a hacer en relación al interés del bienestar superior del niño, ¿verdad? Y ahí el juez toma en cuenta la edad de los niños, porque una recién nacida, ¿cómo se va a ir con papá? Si quien está amamantando es la mamá, ¿verdad? Y así. Por otro lado, también donde mejor convenga que pueda estar el hijo, ¿verdad?, por circunstancias morales, afectivas, familiares, ambientales, económicas, ¿verdad?, que se puedan dar en cada caso. En ese sentido, entonces, encontramos la decisión de un juez si se queda con papá o se queda con mamá, ¿verdad? No sé si hay preguntas, jóvenes. Bueno, vamos a llegar hasta acá por razones de que a las 10:25 usted ya puede ingresar a hacer en la plataforma, en el aula virtual, su examen. Ahí está ya. Son 10 preguntas. Tienen 1 minuto por pregunta. Solo es de falso y verdadero o de selección múltiple. Cualquiera de las 3 respuestas, usted puntea 1. ¿Ok? Hágalo despacio. 10 minutos es más que suficiente. Ahí lo va a encontrar en el aula virtual dentro de 5 minutos. Y agradecerles a ustedes que han estado participando de las clases. Eso me gusta. Y los que abren su camarita también, porque sé que estoy platicando con ustedes, ¿verdad? Así es que hagan su examen. Les voy a dar tienen 4 minutos ahorita para irse del Zoom y meterse a su examen en la plataforma. ¿Ok? Y nos vemos entonces en la clase que corresponde al día lunes. Cuídense, jóvenes. Éxitos.
Gracias. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz día. Feliz día, jóvenes. Mire, Lick, una consulta rápida. Sí, sigue ahí. Fíjese que con el respectivo a la tarea de la partida, o el certificado de partida de nacimiento, de divorcio, de matrimonio y todo eso, yo he intentado conseguir la de divorcio, pero no la he podido conseguir. Pero tengo entendido que esa debería ser de matrimonio, pero tenía que ser así como dijo, que tiene que ser la marginación de divorcio. La partida sí tiene que aparecer en la marginación del divorcio. En la partida de divorcio no, solo es partida de divorcio. Pero es que justo esa no he podido conseguir, pues, la de divorcio. Tal vez en internet puede buscar o puede ir a alguna alcaldía cercana y decirle que le regalan una copia de una partida X que solo es para un deber. Es que a mí me dijeron que no puedo, o sea, no puedo solicitar una así sin el nombre de una persona que haya sido, así esté divorciada. O sea, no, lo que puede hacer es conseguir una y bórrele los nombres, porque ahí sí tienen razón por la cuestión de la identidad. Pero es que ya consulté con todos mis familiares, incluso con compañeros de grupo, y no conocemos a ninguno que esté divorciado. Busquen en internet y pongan ahí ejemplo de partida de divorcio. Tal vez hayan algo ahí. Pero también consultamos en internet, en Lex, también, y no hay ninguna subida así. Tampoco ni un modelo. Hay, yo sé que hay. A poder revisar en nuevo. Ajá. Ok, Gracias. William. Ya le va a tocar el examen. Cuídese. Sí, ahorita más, gracias.